Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 18 de septiembre del año 2013. Los acontecimientos de la última semana sin duda nos obligan a regresar sobre el tema de los plantones, el tema de las protestas y de una manera especial las negociaciones que ha tenido que hacer el sistema político mexicano para tratar de resolver estos fenómenos. Sin duda, en el momento presente, en el que además de todas las calamidades en el orden político, tenemos las calamidades de la naturaleza que nos están generando problemas que algunos consideran nunca antes se habían visto en este país, pues todo este panorama enredado y confuso tiene sus expresiones en el orden político, en estos desafíos que se están generando entre esta disyuntiva que parece irse perfilando cada vez más. ¿Dónde reside la igualdad y dónde reside la justicia en el orden político? ¿Más cerca de la ley o más cerca de la calle? Porque son las dos alternativas que se están planteando. Y en este sentido, sin duda, hay muchísimas opiniones. La sociedad mexicana se pregunta todavía cómo es posible que después de un periodo tan largo de permanencia de los manifestantes en sus desacuerdos de la CENTE con la ley de reforma educativa, cómo después de tantos desmanes, después de tantos problemas, en unas cuantas horas se fueron todos. Y resulta que los que opusieron resistencia no fueron los de la CENTE, sino para variar, como hemos dicho ya en varias ocasiones, los representantes del grupo de los anarquistas, que son al final de cuentas los que están tomando la bandera de convertir la calle en un campo de batalla. ¿Cómo podría explicar el encargado de la Ciudad de México, el señor Mancera, cómo podrá explicar el que no se actuó para que el centro de la ciudad estuviera despejado y la vida de la comunidad fuera una vida pacífica, más que en el momento en el que el presidente necesitaba el palco en el Palacio de Gobierno y el ejército el paso por el mismo parque para cumplir con un ritual tradicional que se ha seguido en relación a las fiestas patrias. ¿Por qué sí se pudo entonces y no se pudo antes? ¿Por qué las cosas se pudieron, entre comillas, arreglar y ahora nos encontramos con que precisamente en este día se está convocando a una megamarcha verdaderamente irresponsable en las circunstancias en las que se encuentra el país, una megamarcha para que de esta se desprenda la nueva toma del Zócalo de la Ciudad de México y volvamos a lo que teníamos hace 8 días exactamente. La sociedad mexicana se quedará estática y se quedará indiferente ante este fenómeno. Yo pienso que no. Las declaraciones de varios de los inquilinos de la zona afectada, la molestia de la ciudadanía en la Ciudad de México por estos abusos y atropellos cuando cierran los nudos
más importantes del tráfico para desquiciar la ciudad. Todo esto, sin duda, está enervando a la sociedad y desafortunadamente se va creando un clima que puede acabar convertido en una mezcla explosiva de mecha muy corta que en cualquier momento puede explotarle en las manos a los manifestantes, al gobierno o a los dos al mismo tiempo. Sin duda, el escenario que estamos visualizando a veces tiene que caer bajo la óptica de los acontecimientos inmediatos. Cuesta mucho trabajo el tomar distancia de los acontecimientos para tratar de tener un perfil más amplio y sobre todo un entorno en el cual este tipo de manifestaciones tenga algún significado. En el proceso de desarrollar alguna explicación de lo que ocurre, me encuentro con un artículo de Diego Valadez bastante interesante, publicado el día 17 de este mes en el periódico Reforma, donde Diego Valadez habla de que estamos viviendo una crisis institucional. Y esto checa muy bien con el mundo de la posmodernidad que nos toca vivir, porque la primera etapa de esta posmodernidad es la desinstitucionalización, es decir, es el descalificar, criticar y abandonar las ideas de las instituciones que durante siglos han sido las que han mantenido el equilibrio en las sociedades del mundo occidental. Dice Diego Valadez, entre otras cosas, el país está lacerado por la pobreza, la violencia y la corrupción. Eso no se debe a la casualidad ni solo a impericias personales. Las causas son más profundas. El punto débil se encuentra en el desempeño deficitario de instituciones que fueron construidas para dar resultado en un contexto de dominio hegemónico. Y entonces Diego Valadez dice, cuando nosotros analizamos los acontecimientos a la luz de la inmediatez de lo que tenemos ahí enfrente, pues corremos el riesgo de convertirnos en analistas miopes porque estamos viendo esto tan de cerca, que no acabamos de entender el entorno, el contexto, la profundidad de las cosas que se están debatiendo en este momento. Dice Diego Valadez, la primera de ellas es que las instituciones que hoy nosotros vemos tambalearse, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, fueron creadas en su momento no para cumplir la función que les es propia, sino para darle fuerza a un modelo presidencialista en el que los otros poderes que no fueran el ejecutivo solamente tenían la función de levantar la mano a favor de la figura presidencial y apoyar todo lo que éste estuviera iniciando o indicando. Estas instituciones que durante 70 años jugaron esta línea, aunque en los últimos años tenemos que reconocer que allí mismo comenzaron a presentarse los síntomas que desembocarían en la alternancia en el poder, esto también es cierto, pero bueno, yo creo que durante 60 años realmente el juego de estas instituciones fue siempre el mismo y por lo tanto las instituciones no se fortalecieron, por el contrario, las instituciones se deterioraron, se erosionaron, perdieron credibilidad delante de la sociedad y ahora, cuando están sacudidas por este torbellino de la posmodernidad, pues nos encontramos con que no nos resuelven una buena parte de nuestros problemas porque ni están diseñadas para hacerlo,
Y por otra parte, los que están a bordo de estas instituciones tampoco tienen ni la mentalidad, ni el propósito, ni la actitud para finalmente darle a la institución o restituirle a la institución lo que se le había quitado y comenzar a hacerlas creíbles. Sigue diciendo Diego Valadez, las instituciones han evolucionado de manera desigual. Algunas, como las electorales, han registrado avances importantes, pero otras permanecen estancadas. La sociedad carece de instrumentos para influir en las decisiones de los gobiernos, para evaluar las instituciones y para controlarlas. Tenemos un sistema diseñado para regir en condiciones políticas que hoy han sido superadas. Nuestro régimen de gobierno va en contradicción porque ya no es autoritario, pero tampoco todavía es democrático. Y entonces Diego Valadez está metiendo ahí aguja en un asunto muy importante que nos dice, más allá de las declaraciones que todo el mundo hace de que somos un país democrático, que el juego democrático es limpio, etcétera, etcétera, más allá de eso, en realidad un sector muy amplio de la sociedad en la que vivimos no tiene convicciones democráticas y a la menor provocación aparece el autoritarismo y uno escucha a universitarios, a empresarios, a empleados públicos, cuando uno comienza a tocar ciertos temas dicen es que lo que hace aquí falta es una mano dura, aquí lo que hace falta no es negociar sino aplastar, esa es la única solución que se puede considerar. Esto nos habla de que el arte de la negociación a nosotros nos parece algo pervertido, algo sucio, algo a lo que no se debe el ciudadano acercar, y no se diga a los partidos. Cada vez que los representantes de diversos partidos se reúnen para algún propósito, inmediatamente surgen los rumores, ya se están arreglando en lo oscurito, como si establecer acuerdos entre los grupos políticos fuera algo grave o algo para rechazar, cuando ese es el quehacer propio de los políticos, el crear estos espacios de diálogo que lleguen a acuerdos. Si no, ¿para qué están? Para insultarse y para burlarse unos de los otros. Pues valiente trabajo de congresistas están haciendo si esta es su única visión de las cosas. La sociedad, por otro lado, despolitizada, que es la otra característica de la posmodernidad, fuertemente despolitizada, se da cuenta de los garrafales errores de los partidos y de los actores políticos y les pierde cada vez más la credibilidad, la fe, ya no piensa en ellos como solución, sino piensa en ellos como un problema. Y por otro lado, esta sociedad que es tan dura en sus juicios sobre los políticos y sobre los partidos, y en buena parte tiene razón, esta sociedad desafortunadamente carece de expresión social y política. Se queda en esta crítica resentida y en esta crítica a veces ácida y mordaz, pero no está proponiendo una alternativa. Y al final de la modernidad, precisamente lo que se ha venido descubriendo es que existen métodos de negociación que plantean no el derrumbe del adversario, no la eliminación del de enfrente, sino plantean entendimientos razonables de dos modos de pensar que, siendo diferentes, cada uno de ellos tiene derecho a expresarse, a tener presencia y a definir el escenario en el que nosotros estamos viviendo.
Esto es un pensamiento, es una visión de las cosas que se recogen desde la perspectiva democrática. Pero tenemos que reconocer que ni tirios ni troyanos son muy democráticos en muchas cosas y que aprovechan los espacios, aprovechan las circunstancias para tratar siempre de acercar algo a la línea de los autoritarismos, a la línea de los caudillismos, y esto se da tanto en el PAN como en el PRD, como en el PRI, como una especie de constante en la que el tema de los valores democráticos, los principios de la participación, de la negociación, de los acuerdos, pues ni siquiera son mencionados. Se han ideologizado, desgraciadamente, tanto los argumentos en la política que en lugar de estarse hablando de términos que unen, la ideologización de los términos provoca la ruptura interna de los posibles encuentros y de los posibles entendimientos. Dice un poco más adelante Diego Valadez: la cuestión central está en las fallas institucionales generalizadas que los hechos corroboran. Invito al amable lector que identifique por sí mismo qué funciona bien en las instituciones nacionales y locales. ¿Funciona la seguridad? ¿Está funcionando la economía, la política, la justicia, la administración, los servicios públicos? Pregúntese cada uno a partir de sus propias experiencias y tendrá respuestas más que suficientes. En las semanas recientes la crisis recrudeció. Los representantes de la nación tuvieron que refugiarse en espacios improvisados para ejercer sus labores. El presidente, como sus antecesores, no pudo cumplir formalidades protocolarias. El uso de espacios públicos generó fricciones entre transeúntes y con la autoridad. La regularidad del ejercicio del poder está alterada en varios estados y se tiene que convivir con fenómenos que son la extorsión o los llamados grupos de autodefensa. Dice, si el deterioro va en aumento, es porque hay una causa grande, grave y no atendida. Y entonces comienza a hacer una revisión de una serie de factores y que le llevan a concluir que la crisis institucional no es la última fase del deterioro del poder. Por eso hay que actuar con prontitud y con maestría. Padecemos los efectos de un rezago acumulado por lustros. El gobierno está joven, todavía no puede volver a empezar y replantear sus objetivos. Nadie todavía puede hacerlo, nadie se lo reclamaría porque no es responsable de haber generado esta crisis, pero sí puede serlo de seguir difiriendo su remedio. Y entonces Diego Valadez nos plantea: los encargados de la estrategia política del nuevo gobierno, que antes de tomar posesión tenían una imagen de las cosas que claramente se refleja en el Pacto por México y en una serie de proyectos que eran manejados al principio con mucho interés, de repente hoy esto ya no funciona, hoy esto se rompe y lo que nos está produciendo es una situación de angustia en la sociedad que ve que los proyectos primeros se quedaron atorados y por otro lado que hay como un empecinamiento a sacarlos a como dé lugar, cuando tal vez lo que convendría sería derivar algunas de estas alternativas hacia objetivos más cercanos, más posibles, y tratar de regresar otra vez a replantear el tema en estos momentos.
Pero claro, con la crisis de las instituciones el asunto no es tan simple. Jorge Volpi hace una revisión de los problemas en donde dice, bueno, es cierto, tenemos ahí una crisis de instituciones, tenemos ahí manifestaciones de violencia, tenemos reclamos que parecen haberse separado de la realidad porque están reclamando cosas en las que su punto de vista choca frontalmente con el resto de la sociedad. Estamos teniendo todos estos fenómenos y los consideramos como muy de casa, muy propios, muy de acciones y actitudes del pueblo mexicano. Pero dice Volpi, si nosotros revisamos el escenario mundial, nos damos cuenta que no somos el único país que tiene estos problemas. Las manifestaciones están ahora mismo en Brasil, las manifestaciones están en España, las manifestaciones están en Argentina, las manifestaciones están en Estados Unidos, las manifestaciones se están dando en Rusia, las manifestaciones se están dando en el norte de África, en el Medio Oriente. Entonces somos parte de un escenario, no somos el negrito en el arroz, es decir, no somos un país que se distingue entre todos los demás porque tenemos nosotros únicamente estas manifestaciones. El fenómeno es el fenómeno mundial, dice Volpi. Somos parte de estos disturbios que se generan en el mundo y que nosotros los vemos aterrizar aquí, desde luego con expresiones y con nombres y apellidos de nuestro país, pero que reflejan planteamientos que son mucho más distantes y mucho más serios. Dice en su artículo de Bloqueo en Bloqueo, hartas de embotellamientos que duran horas, las voces ciudadanas exigen mano dura al gobierno que en su opinión se ha mostrado incapaz de hacer frente a los disturbios. La confrontación entre policías y paristas se ha tornado cada día más violenta, con un saldo que suma ya decenas de heridos. Según los responsables de los cuerpos de seguridad, jóvenes radicales infiltrados entre los organizadores son los responsables del caos, esos son los grupos anarquistas. Desafortunadamente, varias de estas manifestaciones fueron aprovechadas por vándalos que solo quieren causar destrucción. No hay protesta, por justa que sea, que amerite la pérdida de una vida. Y dice Volpi, escuchemos qué piensan los manifestantes. Abramos por un momento la mente a oír lo que nos están diciendo. Dice, y esto iría más o menos en esta orientación. Este es un gobierno tramposo, dice que va a solucionar los problemas y prepara medidas para que la gente no pueda protestar. Dice, aunque este escenario parecería describir con precisión lo que ocurre en la Ciudad de México, dice, esta expresión la oí en Bogotá, dice, en donde yo acababa de llegar, dice, acababa de tener un aterrizaje hace unos días y me encuentro que tras la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, miles de productos agrícolas de Estados Unidos abarrotan los comercios colombianos, desplazando los productos locales, y esto provoca las protestas en la calle de los ciudadanos que se sienten atropellados por estos acuerdos. De bloqueo en bloqueo, la situación admite paralelismos. La llegada de un presidente pragmático tras varios años de presidencias ideológicas que no admitían otra verdad que la suya, la aprobación de reformas necesarias, pero que inevitablemente afectan a grupos siempre desfavorecidos, generan ásperas protestas y bloqueos que de inmediato suscitan la animadversión de la clase media. En resumen, las contradicciones propias de naciones que, pese a sus avances, continúan divididos por una pavorosa brecha social.
Y entonces dice Jorge Volpi: ¿no valdría la pena hacer una revisión de los análisis de los fenómenos que estamos viviendo a la luz de estos acontecimientos que estamos viendo que se desarrollan en otros países que, como el nuestro, están sufriendo estas sacudidas? ¿No tendríamos que pensar realmente en que la dinámica de muchas de estas acciones ha sido copiada, ha sido asumida de lo que se ve que otros están haciendo y otros han podido realizar? Y Volpi se pregunta si las reacciones del gobierno no son reacciones en las que se esté reflejando ya el miedo a que las manifestaciones en nuestro país tomen el rumbo de las manifestaciones en el norte de África, que comenzaron pidiendo democracia y respeto al voto y acabaron tirando a un gobierno y convirtiendo la sociedad en un ente conflictivo con toda una serie de planteamientos muy difíciles de percibir desde adentro, pero que por eso necesitaríamos buscarlos desde una óptica diferente. Y en este sentido, José Luis Pardo publica en el periódico El País, periódico español del Partido Socialista Obrero Español, El País, un interesante artículo que se llama Teoría del Disturbio, en donde dice que algunas de las revueltas de hoy se refugian en su insignificancia y su carácter impolítico para escapar de la reflexión. Y entonces él dice que siguiendo la historia de los movimientos que se han venido generando en Europa, se puede distinguir que en estas manifestaciones existen básicamente dos grupos humanos que están integrados en las mismas. Por un lado, están las personas que tienen una protesta concreta, que tienen un reclamo que si uno les pregunta, ¿tú por qué estás aquí?, inmediatamente dicen, porque no estoy de acuerdo con esto, porque busco tal solución, porque no me simpatiza aquel fulano. Es decir, saben por qué están allí. Dice, y el resto es parte de esta sociedad zarandeada por los acontecimientos, que sufre las consecuencias de una economía que a nivel internacional ha venido teniendo tropiezos, que si los de arriba los sienten, los de abajo los resienten. Es decir, la gente entre menos posibilidades tiene, más golpeada resulta por estas crisis, y por otro lado, más impotentes se sienten estas personas frente a los problemas. Cuando aparece una manifestación de protesta, independientemente de lo que esta manifestación esté representando en ese momento, se le suman grupos humanos que están protestando contra lo que está ocurriendo, esto y todo lo demás. Y estas personas son las que adoptan posturas muy radicales, porque el profesor, por poner el caso de los maestros, el profesor que llega y se para ahí frente a los granaderos y les dice que tiene derecho de expresar sus opiniones, etcétera, etcétera, ese señor está convencido de que ahí se va a quedar y le va a seguir diciendo a los granaderos que se quiten. El otro ya viene acelerado, ya viene de vivir, de tener la experiencia en su vida de fracasos, está sin trabajo, tiene la crisis de la familia que le pide cuentas y él no sabe cómo entregarlas porque anda totalmente desubicado, que está enojado contra todos y que cuando ve que le apuntan a alguien para decir tú quítate de enfrente, él ya está más que dispuesto, no para decirle, sino para intentar hacer que se quite de enfrente. Y ahí
se prenden las mechas de las sociedades explosivas que inician una protesta por una razón y de repente toma un curso que parece casi inexplicable. Se pregunta nuestro autor que la explosión de los grupos a veces la acreditamos sin demasiada investigación a los anarquistas, a los radicales, que desde luego que son de los promotores, pero dentro de la sociedad existen núcleos humanos muy importantes que están en la disposición de llegar muy lejos porque en el fondo casi no tienen que perder. Se vuelve a repetir aquel clamor del siglo XIX de Carlos Marx, diciéndole a los proletarios qué tienen que perder, que no sean sus cadenas, como diciendo aquí todo es de ganancia. Esta visión es la que se encuentra detrás de muchos de los que se están lanzando a estas manifestaciones. Dice José Luis Pardo: en términos de política interior, que siempre fue la óptica preferida de Foucault, el equivalente de este ocaso de la guerra es lo que él considera el crepúsculo de las revoluciones. Pero, ¿qué puede ser una revuelta cuyas motivaciones y cuyos objetivos no son políticos, al menos en el sentido convencional de la política? Se trata de algo que difusamente conocemos desde simples motines, levantamientos que tienen como protagonistas a una muchedumbre, no a una clase social, que surgen sin que pueda preverse su aparición y que por carecer de finalidades concretas nadie sabe cómo aplacar, pues desafían al orden establecido sin presentar alternativas viables. Pareciera que está describiendo el caso de los grupos anarquistas en nuestro país, que son los que el día previo al grito comenzaron a chocar con los granaderos y en 6 lugares específicos tuvieron confrontaciones muy serias en donde con una tremenda irresponsabilidad lanzaban cócteles molotov sobre los granaderos. El cóctel molotov es cuando los cócteles molotov están hechos por gente que sabe, es una mezcla de gasolina con ácido sulfúrico y se le pone se le pone azúcar con pegamento, se le pone pegamento y se le rocía de azúcar para que en el momento en el que explota, a donde llegue la gasolina se pega. Entonces no se puede apagar y mientras se está quemando no solo la piel, sino está quemando profundo, produciendo quemaduras hasta de 3er grado que pueden ser gravísimas. Desde luego hay de cócteles molotov a cócteles molotov. Yo recuerdo hace muchos años cuando en la universidad había todavía estas confrontaciones ideológicas, allá en el 73, hace 40 años. Yo me acuerdo una vez un cóctel molotov que echaron en la preparatoria donde estábamos dando clase y parecía veladora, sí, era una llamita pequeña que ahí se quedó y ni siquiera se corrió, como usualmente sucede con los que arrojan un tarro con gasolina, que es muy peligroso, pero que no resulta tan letal como cuando está bien constituido. Los cócteles molotov que arrojaron contra los policías estaban afortunadamente mal hechos. Aún así causaron quemaduras serias a varios de los policías. A una mujer policía le quemaron la pierna, tuvo quemaduras muy intensas en una pierna, lo que habla de que estas personas con una
tranquilidad monumental a un funcionario público al que la ley le obliga a vestirse de la manera en que se visten los granaderos y a tratar de imponer el orden que la sociedad está vulnerando, se le arroja una sustancia que es peligrosísima y que no solamente puede afectar al agredido, sino por cuando estalla, salpica para todos lados y puede afectar a los ciudadanos que están pasando por ahí, personas que nada tienen que ver con el conflicto en ese momento, pero al final de cuentas esta violencia comienza a generar dos reacciones. Por un lado, la reacción de rechazo y cuestionamiento, que va haciendo que el ciudadano común y corriente se vaya cargando de energía contra estas personas, y por otro lado la simpatía. Hay muchas personas que miran estas acciones con asombro y con una idea de admiración, porque piensan que es un acto valerosísimo el tirar un cóctel molotov contra un policía. Y todo esto va radicalizando cada vez más y más las cosas hasta llegar a situaciones que luego se vuelven totalmente incontrolables. El autor del texto dice que estos problemas son problemas que se han venido arrastrando durante un buen tiempo y que han venido golpeando primero un país y luego a otro. Y recuerda en primer lugar las manifestaciones de violencia que se dieron en París hace apenas 4 años, manifestaciones en las que salían de los edificios de apartamentos lujosos los manifestantes violentos, es decir, salían no de los arrabales ni de las zonas precaristas, ni de las chabolas, ni de las favelas, salían de los edificios donde vive la gente rica a quemar los coches del edificio vecino. Y entonces esta situación que algunos quisieron referenciar con el conflicto de 1968 en París, fue rápidamente respondida por varios de los que hicieron la historia del 68, diciendo estamos hablando de cosas totalmente diferentes. En el 68 en París los temas fundamentalmente eran universitarios, era el reclamo porque los universitarios salían a una sociedad en la que no encontraban expectativas de trabajo y en donde de nada les servían sus títulos porque encontraban todas las puertas cerradas para labrarse un futuro. Dice, esto que está ocurriendo en estos edificios es otra cosa totalmente diferente. Es gente que tiene tanto que está harta de lo que tiene. Y pareciera mentira, ¿no? Uno podría suponer que las personas que tienen más de lo que necesitan podrían estar más que satisfechas con lo que tienen, y no. Estos jóvenes estaban tan molestos de tener tantas cosas que iban y le quemaban el coche al de junto para que ese tuviera cuando menos un coche deteriorado, para que las cosas tuvieran verdadero sabor humano. Dice el autor que probablemente el mayo del 68 fue ya un gran disturbio, aunque al principio disfrazado por consignas aparentemente políticas y luego hasta de reivindicaciones económicas. Y dice, pero hay que recordar los disturbios terribles del barrio de Watts en Los Ángeles en 1965, cuando, como decía Guy Debord, los insurrectos no asaltaban las tiendas para apoderarse de sus productos, sino para quemarlos. Es decir, el saqueo que hacen las personas no porque tengan necesidad, sino porque quieren mandar una señal
de su descontento y de su marginación. Dice: en un gran sacrificio nocturno a un Dios desconocido, al grito de "Born baby, born", o los disturbios raciales que de cuando en cuando asolan todavía Londres y que aún en 2011 inundaron repentinamente Tottenham, o los disturbios insistentes de la banlieue parisina, esa especie de territorio comanche en medio del Estado razón, y tantos otros. En el siglo XIX, Marx se burlaba de lo que llamaba la teoría volcánica de las revoluciones, esa que dice que con tanta injusticia como hay, acabará por estallar, señalando que si fuera cierta, no pasaría un solo día en que no viéramos levantamientos populares. La interpretación ideológica de los motines y de las violencias también resulta muy relativa. No es que no existan en algunos casos estas manifestaciones, sino que nos encontramos con generalizaciones que, si no tenemos cómo probarlas, nos llevan a tener totalmente desajustado nuestro criterio de interpretación. El punto fundamental de estos artículos es explicar que frente a la problemática que estamos viendo, tenemos que reconocer que hay otras que se le están sumando y que en algunos sentidos hacen que se atempere la reacción y en otros sentidos las aceleran. Hemos comentado ya en más de una ocasión la teoría de Carlos Gustavo Jung, en la que Carlos Gustavo Jung le llama la teoría de la sincronía, y él dice que en determinados momentos, cuando ocurren sobre todo transformaciones muy profundas en la sociedad, factores que provienen de diferentes ámbitos y que aparecen en esos ámbitos se aceleran por sí mismos y tienen propósitos específicos diferentes del resto de la sociedad, de repente embonan, engranan con los de otros grupos que provienen de otros ambientes, que tienen otros propósitos, pero que buscan formas semejantes de expresión. Y en ese momento, un engrane más otro engrane más otro engrane echan a funcionar una maquinaria enorme que produce las grandes revoluciones, los grandes movimientos sociales, las grandes sacudidas sociológicas que en este momento parecieran estar ocurriendo en todos lados. Están ocurriendo en África, están ocurriendo en Asia, están ocurriendo en América, están ocurriendo en el norte, están ocurriendo en el sur. Todo mundo tiene razones diferentes, pero se va combinando el escenario al escenario que este autor denomina como del gran disturbio. La gente quiere disturbios, la gente no quiere que las manifestaciones pasen desapercibidas, y la única vía, la única puerta que se le abre para que su manifestación en la que él está participando no pase desapercibida es darle un sentido violento que automáticamente la colocará en el centro de los reflectores. El escenario es complejo. Sin duda, algunos de los razonamientos que hemos oído de estos personajes, algunos de ellos con bastantes conocimientos como para poder opinar con calidad del tema, pues nos están hablando de que nos vemos inmersos en una serie de acciones que están ocurriendo en el mundo y nosotros no somos la excepción, no somos una isla que está separada del mundo, sino por el contrario, estamos en medio de las tensiones y las frustraciones de un sector importante de la sociedad en que vivimos. ¿Cómo resolverlo?
Este es el gran problema. La solución frente a la violencia de la calle no necesariamente es la contraviolencia en la misma calle, es decir, convertir las calles en escenario de guerra a veces produce el efecto contrario que se buscaba al tratar de despejar a los manifestantes de la vía pública. Y el ejemplo más acabado es lo que le pasó a Hosni Mubarak cuando arremetió a garrotazos contra los estudiantes que pedían elecciones libres en Egipto y que se viniera abajo la dictadura de los militares. ¿Qué cosa pasó con esta acción de los jóvenes? Pues pasó que llegaron al poder los radicales y no llegaron los demócratas como pensaban los jóvenes. De la misma manera que las consecuencias de los actos de los maestros que actúan con violencia en Oaxaca o actúan con violencia en la capital del país o en algún otro estado, en Michoacán, etcétera, sin duda no van a resolver el problema que para ellos representa la evaluación que está sosteniendo la reforma educativa, pero para algunos es como una especie de vía de escape, un intento de salirse de una realidad que sienten que los está ahogando. La alternativa es buscar una negociación y una solución ahora, antes de que vayan a tratar de sentarse otra vez en el Zócalo, porque si no todo regresa a los planteamientos originales y estos retornos a veces son los que finalmente detonan la violencia sin límites. El gobierno estará pensando en llegar a un entendimiento y a un acuerdo en estas circunstancias, se dejarán llevar por los acontecimientos, pensarán que el tiempo es el que resuelve los problemas. Yo espero que no, porque la experiencia histórica nos dice que cuando hay motines, cuando hay violencia, el tiempo corre a favor de la anarquía y el tiempo corre en contra de la autoridad, porque mientras la anarquía tiene todo el tiempo para hacer su violencia, la sociedad le exige al gobernante la inmediata solución de los problemas. Y esa visión del tiempo en la perspectiva revolucionaria ha sido la que en determinados momentos ha provocado caídas de gobiernos y situaciones caóticas, porque no todos los manifestantes que tiran a un gobierno están en la opción de formar un gobierno que resuelva los problemas que ellos están descubriendo. Dejaremos nuestro tema aquí, lo seguiremos planteando la semana próxima, pero resulta importante el descubrir que la cultura política en la que nosotros vivimos no es una cultura política en la que los modos de operación, los modos de acción tengan un contenido democrático, tengan un sentido democrático. A las personas, cuando se está haciendo una negociación, imagínense ustedes que el gobierno llega a una negociación con la gente, a la gente le va a molestar que llegue a la negociación, aunque eso retire el problema de la calle, porque la gente hubiera preferido que les dieran de garrotazos a aquellos porque les han hecho tanto daño que se lo merecen. Y entonces se va generando esta óptica doble de los acontecimientos que los que están involucrados en el gobierno tienen la obligación de tomar en cuenta para saber cuál es el costo que se va a pagar si se establece una negociación y cuál es el costo que se tendría que pagar si no se establece la negociación, porque eso es lo que tienen que plantearse los estrategas. El estratega no es el que planea con todo detalle una acción, ese es el táctico, es el que hace que las cosas salgan bien, el orador llegue a tiempo, el discurso sea el correcto,
los invitados sean los indicados. Eso es táctica, estrategia, y la estrategia va mucho más allá. La estrategia va, como en el caso del ajedrez, en cada jugada que se hace, se pone en tensión todo el tablero, no la pieza de enfrente, sino todas las piezas que se pueden jugar por las consecuencias que esto puede tener. Decía, dejamos nuestro tema allí. El tema es complejo, no es tan fácil encontrar respuestas, pero lo que sí estamos viendo claramente es que hay algunos grupos que ya pensaron, como los anarquistas, que esto no tiene más salida que la violencia y entre más pronto mejor. Lo dejamos ahí y seguimos dentro de 8.